Hola a todos, bienvenidos a mi canal Remán Crítica. Hoy les traigo una reseña muy especial de la película The Other Woman, una comedia romántica que mezcla humor, drama y un toque de venganza en una historia bastante entretenida y ligera. En este video voy a analizar de manera sencilla qué tan buena es esta película, cómo funcionan sus personajes, qué tal es su historia y si realmente vale la pena verla o no. También voy a hablar sobre las actuaciones del elenco principal, la química entre los personajes y ese mensaje de amistad y empoderamiento femenino que la película intenta transmitir a lo largo de toda la trama. Además, voy a compartir mi opinión personal sobre lo que me gustó y lo que no me convenció tanto, para que ustedes puedan tener una idea clara antes de decidir si ver esta película o no. No es solo un resumen, sino una crítica completa basada en la experiencia de verla con atención. Así que si te gustan las películas de comedia romántica con situaciones divertidas, traiciones inesperadas y un poco de caos emocional, quédate hasta el final del video porque te voy a contar todo lo importante. Y no olvides suscribirte a Remán Crítica, dejar tu like y comentar qué te pareció la película si ya la viste o si te gustaría verla. Ahora sí, vamos con la reseña de hoy. The Other Woman es una comedia romántica estadounidense que combina humor, traición y venganza en una historia centrada en la inesperada amistad entre tres mujeres que descubren que están vinculadas por el mismo hombre infiel. La película sigue una estructura ligera, pero con momentos de crecimiento emocional, donde la decepción inicial se transforma en empoderamiento y solidaridad femenina. La historia comienza con Carly Whitten, una abogada exitosa de Nueva York que parece tener su vida perfectamente ordenada. Es inteligente, segura de sí misma y acostumbrada a controlar tanto su trabajo como sus relaciones personales. Carly inicia un romance con Mark King, un hombre encantador, aparentemente exitoso y atento, que rápidamente se gana su confianza. Él se presenta como un esposo separado, en proceso de divorcio, lo que justifica su aparente disponibilidad emocional. Carly, aunque inicialmente cautelosa, termina enamorándose de él debido a su carisma y atención constante. El primer giro importante ocurre cuando Carly decide sorprender a Mark visitando su casa sin avisar. Allí es recibida por Kate King, la esposa de Mark, una mujer ingenua, dedicada al hogar y completamente ajena a la infidelidad de su esposo. Este encuentro revela la verdad. Mark no solo ha engañado a Carly, sino que ha mantenido una vida doble durante años. Kate, devastada y emocionalmente dependiente de su marido, queda en shock al descubrir la traición, mientras Carly experimenta una mezcla de culpa, rabia y humillación. Después de esta revelación, Carly intenta distanciarse de la situación, pero la historia da otro giro cuando ambas mujeres descubren que no son las únicas engañadas. Mark también mantiene una relación con Amber, una mujer joven, atractiva y aparentemente superficial, pero que en realidad es más compleja de lo que parece. Amber vive una vida independiente y moderna, y aunque inicialmente no tiene intención de involucrarse emocionalmente con Mark, también descubre que ha sido manipulada y engañada. El encuentro entre Carly, Kate y Amber marca el inicio del núcleo central de la película, una alianza inesperada entre tres mujeres completamente diferentes. Al principio, su relación es tensa y llena de desconfianza. Carly es sarcástica y controladora, Kate es vulnerable y emocional, mientras que Amber es impulsiva y despreocupada. Sin embargo, el dolor compartido por la traición de Mark comienza a unirlas poco a poco, creando una dinámica cómica y caótica que impulsa gran parte del humor de la historia. Las tres mujeres comienzan a investigar la vida de Mark con más detalle y descubren que sus mentiras son mucho más profundas de lo que imaginaban. No solo ha engañado emocionalmente a sus parejas, sino que también ha estado cometiendo fraude financiero en su empresa. Esto amplía el conflicto de la película, transformándolo de una simple historia de infidelidad en una trama de venganza y justicia personal. La indignación de las tres mujeres crece a medida que comprenden el alcance de las manipulaciones de Mark. A medida que avanzan en su investigación, las protagonistas empiezan a construir una amistad auténtica. Kate, que siempre había dependido emocionalmente de su esposo, comienza a redescubrir su independencia y su autoestima. Carly, que al principio se muestra fría y reacia a involucrarse emocionalmente, empieza a abrirse y a confiar en las demás. Amber, por su parte, demuestra ser más inteligente y estratégica de lo que los demás suponían, aportando ideas creativas para desenmascarar a Mark y hacerle pagar por sus engaños. La película también introduce momentos de comedia derivados de las diferencias entre las protagonistas.
Las situaciones en las que intentan seguir o espiar a Mark, o cuando improvisan planes de venganza, generan escenas divertidas que equilibran el tono emocional de la historia. La química entre las tres actrices principales refuerza el carácter ligero del filme, incluso en medio de la temática de traición y engaño. Con el tiempo, el plan de las tres mujeres se vuelve más elaborado. Deciden unir fuerzas no solo para confrontar a Mark emocionalmente, sino también para exponer sus fraudes financieros. Utilizan sus habilidades individuales. Carly aporta su conocimiento legal, Kate su acceso a información personal como esposa, y Amber su capacidad para infiltrarse en ambientes sociales y tecnológicos. Esta combinación de talentos les permite acercarse cada vez más a la verdad completa sobre Mark. Mientras tanto, la personalidad de Mark se va revelando más claramente. Aunque al principio parece encantador y exitoso, poco a poco se muestra manipulador, egoísta y completamente carente de empatía. Su habilidad para mentir y su doble vida contrastan con la creciente unión de las tres mujeres, creando un conflicto central entre la falsedad y la autenticidad emocional. En el proceso de su plan, las protagonistas atraviesan momentos de duda y conflicto interno. Kate lucha con su dependencia emocional hacia Mark y la dificultad de aceptar su traición. Carly enfrenta su propio miedo a confiar en los demás después de haber sido engañada. Amber, aunque más segura de sí misma, también comienza a cuestionar sus decisiones amorosas pasadas y su tendencia a evitar el compromiso emocional. Estos conflictos internos aportan profundidad a los personajes, más allá del humor. Con el avance de la historia, las tres mujeres logran consolidar su plan de venganza. Organizan una serie de eventos cuidadosamente diseñados para exponer públicamente a Mark y desmantelar su imagen profesional y personal. La preparación de este plan incluye momentos cómicos, como pruebas de disfraces, discusiones estratégicas y situaciones incómodas en las que deben actuar juntas frente a otras personas sin levantar sospechas. El punto culminante de la película ocurre durante un evento social importante, donde Mark se encuentra rodeado de colegas, amigos y potenciales inversores. Allí, las tres mujeres ejecutan su plan final, revelando simultáneamente sus engaños y fraudes. La situación se convierte en un caos público, en el que Mark es confrontado por sus múltiples víctimas y su reputación comienza a desmoronarse frente a todos. Durante esta confrontación, cada una de las protagonistas tiene un momento de cierre emocional. Kate finalmente enfrenta a Mark y expresa el dolor que ha sentido durante años de manipulación y engaño. Carly lo confronta desde su perspectiva de mujer traicionada y profesional engañada. Amber, por su parte, utiliza su ingenio para asegurarse de que Mark no pueda escapar de las consecuencias de sus acciones. Este momento representa la liberación emocional de las tres. Después de la caída de Mark, la película muestra cómo la vida de las protagonistas comienza a cambiar de forma positiva. Kate inicia un proceso de independencia personal, aprendiendo a vivir sin la influencia de su esposo y descubriendo su propia identidad. Carly retoma el control de su vida amorosa y emocional, con una perspectiva más abierta y menos cínica. Amber, por su parte, decide enfocarse en sí misma y en su crecimiento personal, alejándose de relaciones tóxicas. La amistad entre las tres mujeres se convierte en el verdadero núcleo emocional de la historia. Lo que comenzó como una situación de traición y dolor, se transforma en una relación sólida, basada en el apoyo mutuo y la comprensión. La película enfatiza cómo la adversidad puede generar vínculos inesperados y cómo la solidaridad femenina puede convertirse en una fuente de fortaleza. En el cierre de la historia, las protagonistas reflexionan sobre lo ocurrido y reconocen que, aunque su experiencia con Mark fue dolorosa, también les permitió crecer y redescubrir aspectos importantes de sí mismas. La narrativa concluye con un tono optimista, mostrando que cada una de ellas ha aprendido a valorarse más y a no permitir nuevamente relaciones basadas en el engaño. La película The Other Woman reúne un elenco principal muy reconocible de Hollywood, que es clave para el tono cómico, emocional y de venganza de la historia. El éxito de la película no depende solo del guión, sino también de la química entre las actrices protagonistas y del contraste entre sus estilos de interpretación. Cada actor aporta una personalidad distinta que ayuda a construir la dinámica central del film. Tres mujeres traicionadas por el mismo hombre que terminan convirtiéndose en aliadas inesperadas. El reparto está liderado por Cameron Díaz, Leslie Mann y Kate Upton, mientras que el personaje masculino central es interpretado por Nikolai Coster-Waldau. Cameron Díaz interpreta a Carly Whitten,
una abogada exitosa, segura de sí misma y acostumbrada a tener el control de su vida personal y profesional. Su actuación se caracteriza por un equilibrio entre comedia y vulnerabilidad emocional. Al inicio de la película, su personaje transmite una imagen de mujer independiente y algo fría en el amor, lo que refleja su estilo de vida centrado en el trabajo. Sin embargo, a medida que la historia avanza y descubre la traición de Mark, Díaz muestra una transición emocional más compleja, pasando del sarcasmo y la rabia hacia una especie de empatía inesperada hacia las otras mujeres. Su interpretación destaca especialmente en las escenas donde Carly intenta mantener la compostura mientras lidia con la humillación, así como en los momentos de venganza donde su carácter racional se combina con una creciente impulsividad. Por otro lado, Leslie Mann interpreta a Kate King, la esposa engañada de Mark. Su personaje es el corazón emocional de la historia, ya que representa la ingenuidad, la dependencia emocional y la posterior transformación hacia la independencia. Mann aporta una actuación muy física y expresiva, utilizando el humor basado en reacciones exageradas, nerviosismo y vulnerabilidad. Kate es inicialmente presentada como una mujer insegura, completamente dedicada a su matrimonio, sin sospechar la doble vida de su esposo. Cuando descubre la infidelidad, su interpretación se vuelve más caótica, pero también más humana, mostrando el dolor de una persona que ve destruida su vida familiar. A lo largo del film, Leslie Mann equilibra perfectamente la comedia con el drama, convirtiendo a Kate en un personaje entrañable que evoluciona hacia una mujer más fuerte y autónoma. Kate Upton interpreta a Amber, la tercera mujer involucrada en la relación con Mark. Su papel aporta un contraste importante dentro del trío protagonista, ya que Amber es más joven, aparentemente superficial y segura de sí misma, pero con una personalidad más compleja de lo que parece. La actuación de Upton se centra en un estilo más relajado y natural, aportando frescura a la dinámica del grupo. Aunque su experiencia como actriz era más limitada en comparación con sus compañeras, su interpretación funciona dentro del tono ligero de la película. Amber es presentada como una mujer independiente que no busca compromiso emocional, pero la traición de Mark la empuja a involucrarse en el plan de venganza. A través de su personaje, Upton muestra una evolución desde la indiferencia emocional hacia una mayor implicación y complicidad con las otras mujeres. El personaje de Mark King, interpretado por Nikolai Coster-Waldau, es fundamental para el desarrollo de la historia, aunque su presencia se construye más desde la perspectiva de las mujeres que desde su propia narrativa. Coster-Waldau, conocido por papeles dramáticos intensos, aporta carisma y ambigüedad al personaje. Mark es presentado como un hombre encantador, exitoso y aparentemente perfecto, capaz de manipular emocionalmente a varias mujeres al mismo tiempo. Su actuación destaca por la sutileza con la que oculta su verdadera naturaleza, mostrando pequeñas grietas en su personalidad que sugieren egoísmo y falta de empatía. A medida que la historia avanza, su personaje se revela como un manipulador calculador, y el actor logra mantener un equilibrio entre la fachada de hombre ideal y la verdadera frialdad de sus acciones. Un elemento importante del reparto secundario es la participación de Nicki Minaj, quien interpreta a Lydia, la asistente de Carly. Su papel, aunque no es central en la trama, aporta momentos de humor y apoyo al personaje principal. Minaj interpreta a Lydia con una actitud directa, segura y sin filtros, lo que contrasta con la personalidad más estructurada de Carly. Su presencia añade un toque moderno y cómico al entorno laboral de la protagonista. Aunque su experiencia como actriz en ese momento era limitada, su carisma natural y su estilo expresivo le permiten encajar bien dentro del tono de la película, especialmente en escenas breves donde ofrece comentarios sarcásticos o apoyo emocional a Carly. Otro actor importante es Taylor Kinney, quien interpreta a Phil, un interés romántico secundario dentro de la historia de Carly. Su personaje representa la posibilidad de una relación más sana y honesta, en contraste con la relación tóxica que Carly mantiene con Mark. Kinney interpreta a Phil como un hombre atractivo, tranquilo y emocionalmente disponible, lo que lo convierte en un contrapunto directo del personaje de Mark. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su actuación cumple la función de mostrar el crecimiento emocional de Carly, quien empieza a reconocer lo que realmente busca en una relación. Phil simboliza la estabilidad frente al caos que ha vivido la protagonista. También es relevante mencionar a Don Johnson, quien interpreta al padre de Carly. Su personaje aporta una dimensión familiar a la historia, mostrando la relación entre padre e hija desde una perspectiva más ligera y cómica.
Johnson interpreta a un hombre encantador, algo inmaduro, y con un estilo de vida poco convencional, lo que contrasta con la seriedad de Carly. Esta relación sirve para humanizar a la protagonista, mostrando que su carácter estructurado también proviene de una dinámica familiar compleja. Las escenas entre ambos suelen tener un tono humorístico, pero también revelan un vínculo afectivo genuino. En conjunto, el elenco funciona gracias a la diversidad de estilos interpretativos. La interacción entre Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton es el núcleo emocional y cómico de la película, mientras que Nikolaj Coster-Waldau actúa como el eje conflictivo que impulsa la trama. Las diferencias en sus estilos de actuación se complementan en lugar de chocar, lo que permite que la historia mantenga un ritmo ligero, pero con momentos de intensidad emocional. La dirección apuesta por resaltar las reacciones exageradas, el timing cómico y la química entre las protagonistas para sostener el tono general del film. Finalmente, el reparto secundario refuerza el mundo de la película, sin robar protagonismo a la historia principal. Personajes como Lydia, interpretada por Nicki Minaj, o Phil, interpretado por Taylor Kinney, funcionan como piezas que ayudan a desarrollar a Carly y a equilibrar la narrativa entre comedia y romance. La combinación de actores experimentados con figuras del entretenimiento de otros ámbitos contribuye a un tono más accesible y comercial. En conjunto, el trabajo del elenco convierte la película en una comedia de conjunto, donde la fuerza no está en un solo protagonista, sino en la dinámica entre todos los personajes y sus reacciones ante la traición, la amistad y la transformación personal. La película, The Other Woman, es una comedia romántica con elementos de venganza, que busca equilibrar el humor ligero con una historia de traición y empoderamiento femenino. Dirigida a un público que disfruta de historias entretenidas, sin demasiada complejidad narrativa, la película se apoya principalmente en la química entre sus protagonistas y en situaciones cómicas derivadas de una premisa bastante sencilla. 3 mujeres descubren que comparten al mismo hombre infiel. A partir de ahí, el film desarrolla una trama que combina momentos de comedia física, conflictos emocionales y una evolución hacia la amistad entre las protagonistas. Desde una perspectiva general, la película no pretende ser un drama profundo ni una exploración psicológica compleja de las relaciones humanas. Su objetivo principal es entretener, y en ese sentido, cumple en gran medida. La historia avanza de forma predecible, pero mantiene un ritmo ágil que evita que el espectador pierda el interés. El guión utiliza muchos clichés del género romántico y de comedia, pero los compensa con la energía del elenco y con situaciones exageradas que buscan provocar risas más que reflexión. Uno de los puntos más fuertes del filme es el trabajo del trío protagonista formado por Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton. Cada una aporta una personalidad diferente que ayuda a crear una dinámica divertida y caótica. Cameron Diaz interpreta a una mujer independiente y profesional que al inicio parece emocionalmente distante, pero que poco a poco muestra su vulnerabilidad. Su interpretación destaca por su carisma natural y por su capacidad para equilibrar humor y frustración. Leslie Mann, por su parte, ofrece una actuación más emocional y exagerada, centrada en el dolor de una esposa engañada que pasa del shock a la transformación personal. Su estilo cómico basado en reacciones intensas aporta muchos de los momentos más divertidos de la película. Kate Upton completa el trío con un personaje más relajado y aparentemente superficial, pero que también evoluciona hacia una mayor implicación emocional. El personaje masculino interpretado por Nikolaj Coster-Waldau es el eje de conflicto de la historia. Su papel como el hombre infiel que engaña a varias mujeres al mismo tiempo funciona más como catalizador de la trama que como personaje profundamente desarrollado. Su interpretación es convincente en cuanto a carisma y manipulación, mostrando cómo puede encantar a diferentes personas mientras oculta su verdadera naturaleza. Sin embargo, el guión no profundiza demasiado en su psicología, lo que hace que el personaje se sienta más como un símbolo de traición que como un individuo complejo. En términos de comedia, la película se apoya mucho en situaciones exageradas, malentendidos y escenas de espionaje o venganza improvisada. Este tipo de humor puede resultar muy efectivo para quienes disfrutan de la comedia ligera, pero puede parecer repetitivo o incluso predecible para espectadores que buscan algo más original. El film utiliza estereotipos clásicos del género, como la mujer engañada que se vuelve fuerte, la amante joven e independiente, y el hombre encantador pero egoísta.
Aunque estos arquetipos funcionan dentro del tono de la película, limitan su profundidad narrativa. Uno de los temas centrales de la película es la transformación del dolor en empoderamiento. Las tres protagonistas comienzan como víctimas de la misma persona, pero con el tiempo convierten su experiencia negativa en una oportunidad para crecer y apoyarse mutuamente. Este mensaje es positivo y puede resultar inspirador para algunos espectadores, ya que muestra la importancia de la amistad y la solidaridad frente a la traición. Sin embargo, este desarrollo se presenta de manera bastante rápida y simplificada, sin profundizar demasiado en los procesos emocionales reales que implicaría una situación así en la vida real. Desde el punto de vista del ritmo, la película es bastante fluida. No hay momentos excesivamente lentos, y la historia avanza de manera constante hacia la venganza final. Esto hace que sea fácil de ver y adecuada para una tarde de entretenimiento sin demasiadas exigencias. La dirección apuesta por un tono ligero y accesible, evitando complicaciones narrativas o giros demasiado oscuros. Esto es una ventaja para quienes buscan algo divertido y sin carga emocional pesada, pero puede ser una limitación para quienes esperan una comedia más inteligente o innovadora. En cuanto a la química entre las actrices principales, este es probablemente el mayor acierto del filme. La interacción entre Cameron Díaz, Leslie Mann y Kate Upton genera muchos de los momentos más memorables. Sus diferencias de personalidad crean situaciones cómicas constantes, desde discusiones hasta planes de venganza improvisados. Esta dinámica es el corazón emocional de la película y lo que realmente sostiene el interés del espectador. Por otro lado, la película también presenta algunas debilidades. Una de ellas es la falta de profundidad en el desarrollo de los personajes secundarios. Muchos de ellos aparecen únicamente para servir a la trama principal, sin recibir un desarrollo significativo. Además, el humor, aunque efectivo en algunos momentos, puede resultar demasiado dependiente de reacciones exageradas y situaciones poco realistas. Esto hace que la película funcione mejor como entretenimiento ligero que como obra cinematográfica con mayor peso narrativo. Otro aspecto a considerar es el tratamiento del tema de la infidelidad. La película aborda este tema desde una perspectiva bastante simplificada, centrándose más en la venganza y la comedia que en las consecuencias emocionales profundas que este tipo de traición puede generar. Aunque esto encaja con el tono general del film, puede resultar superficial para algunos espectadores que esperen una exploración más seria de las relaciones humanas. A pesar de estas limitaciones, la película logra cumplir su objetivo principal: entretener. No intenta ser una obra compleja ni revolucionaria dentro del género, sino una comedia ligera con un mensaje de amistad y superación. En este sentido, su mayor fortaleza es su accesibilidad y su capacidad para mantener al espectador involucrado sin exigir demasiada atención o análisis. En cuanto a si vale la pena verla o no, la respuesta depende en gran medida del tipo de experiencia que se esté buscando. Si el espectador disfruta de comedias románticas ligeras, con situaciones exageradas, humor sencillo y una historia centrada en relaciones y amistad, entonces la película es una opción recomendable. Es ideal para ver de manera relajada, sin expectativas de profundidad narrativa o realismo emocional estricto. Sin embargo, si lo que se busca es una película con una trama compleja, giros sorprendentes, desarrollo psicológico profundo o un enfoque más serio sobre la infidelidad y las relaciones, entonces esta película puede quedarse corta. Su enfoque es claramente comercial y ligero, lo que puede no satisfacer a quienes prefieren historias más elaboradas o maduras. En conclusión, The Other Woman es una comedia entretenida, con buenas actuaciones dentro de su estilo y una dinámica grupal que funciona muy bien, especialmente entre sus protagonistas femeninas. No es una película que busque innovar ni profundizar demasiado, pero sí ofrece un rato agradable de entretenimiento. Es worth watching, si se entiende como lo que es: una comedia ligera sobre traición, amistad y venganza, con un tono humorístico constante. A película, The Other Woman no es una producción que se caracterice por el uso intensivo de efectos visuales avanzados o CGI espectacular, como ocurre en grandes franquicias de acción o ciencia ficción. Sin embargo, eso no significa que no utilice recursos técnicos digitales. Al contrario, emplea efectos visuales de manera sutil, práctica y funcional para reforzar la narrativa, mejorar la estética de ciertas escenas y mantener la continuidad visual, sin que el espectador perciba artificios evidentes. En este tipo de comedia romántica, los efectos visuales están al servicio de la historia
y no buscan llamar la atención por sí mismos. En términos generales, el VFX, efectos visuales, en esta película se utiliza principalmente para correcciones digitales invisibles. Esto incluye la eliminación de elementos no deseados en el fondo, la mejora de iluminación en algunas escenas y ajustes de continuidad entre tomas. Por ejemplo, en escenas grabadas en exteriores en Nueva York o en locaciones urbanas, es común que se utilicen herramientas digitales para limpiar el encuadre, eliminar reflejos no deseados o suavizar distracciones visuales. Este tipo de trabajo es estándar en producciones contemporáneas y ayuda a mantener un acabado visual más pulido, sin alterar la realidad de la escena. Uno de los usos más importantes del CGI en la película está relacionado con la integración de entornos urbanos y la optimización visual de escenarios reales. Muchas escenas fueron filmadas en locaciones auténticas, lo que significa que el equipo de postproducción tuvo que ajustar digitalmente ciertos elementos como rótulos, pantallas, tráfico o fondos arquitectónicos para mantener coherencia estética. Este tipo de intervención es casi imperceptible para el espectador, pero es fundamental para que la película mantenga una apariencia limpia y cinematográficamente equilibrada. Además, el VFX se utiliza en la estabilización de cámara y corrección de movimiento. En escenas de comedia física, donde los personajes se mueven rápidamente o hay reacciones exageradas, es común que se realicen ajustes digitales para suavizar el movimiento o corregir pequeñas imperfecciones de la cámara en mano. Esto ayuda a que las escenas mantengan fluidez visual sin perder el ritmo cómico. En una película como esta, donde el timing humorístico es crucial, estos ajustes técnicos son esenciales para que las escenas funcionen correctamente. Otro aspecto importante del uso de efectos visuales en la película es la manipulación digital de iluminación y color. La corrección de color, color grading, juega un papel fundamental en la creación del tono visual del film. La película utiliza una paleta cálida, brillante y saturada, que refuerza el tono ligero y optimista de la historia, incluso cuando los personajes atraviesan momentos de traición o conflicto emocional. Este equilibrio visual se logra en gran parte mediante procesos digitales en postproducción, donde se ajustan contrastes, sombras y temperaturas de color para mantener una estética coherente. Aunque no hay criaturas, explosiones ni secuencias de acción que requieran CGI complejo, sí existen pequeñas intervenciones digitales en escenas específicas para mejorar la comedia visual. Por ejemplo, en momentos donde los personajes realizan acciones exageradas o caídas cómicas, se pueden utilizar técnicas de retoque digital para reforzar el impacto visual sin necesidad de riesgo físico excesivo para los actores. Este tipo de efectos son discretos, pero contribuyen a hacer que las escenas sean más seguras y visualmente efectivas. El trabajo de VFX también incluye la eliminación de equipos de filmación en escenas complejas. En muchas tomas con espejos, ventanas o superficies reflectantes, es necesario borrar digitalmente cámaras, luces o miembros del equipo que podrían aparecer accidentalmente en el encuadre. Este tipo de trabajo invisible es una parte esencial de la postproducción moderna y garantiza que el espectador no se distraiga con elementos fuera de la narrativa. En cuanto a la integración de dobles y retoques faciales, la película utiliza técnicas básicas de composición digital cuando es necesario sustituir a los actores en planos de riesgo o en tomas donde se requiere repetición de movimientos. Aunque no es una película de acción, hay escenas físicas donde los dobles de cuerpo pueden ser utilizados, especialmente en situaciones de comedia donde hay caídas, movimientos bruscos o interacción física con objetos. En estos casos, el VFX ayuda a suavizar la transición entre el actor principal y el doble para que no se note la diferencia. Otro elemento relevante es el uso de efectos visuales para reforzar la narrativa emocional. Aunque esto no implica CGI evidente, sí incluye la manipulación de elementos visuales como desenfoques, profundidad de campo digital y ajustes de enfoque selectivo. Estas técnicas ayudan a dirigir la atención del espectador hacia las expresiones faciales de los personajes, lo cual es crucial en una película que depende tanto de la reacción emocional y la comedia basada en gestos. La película The Other Woman fue un éxito comercial importante dentro del género de comedia romántica en el año 2014, logrando una recaudación sólida en taquilla mundial y generando también buenos ingresos en su lanzamiento en formatos físicos y digitales.
Aunque no fue una película de gran presupuesto, comparada con grandes producciones de acción o ciencia ficción, su rendimiento financiero demostró que las comedias ligeras con elenco popular aún podían atraer a una audiencia global considerable. A continuación, se presenta un análisis completo de su desempeño en taquilla y su distribución en medios domésticos como DVD, Blu-ray y plataformas digitales. En su estreno en cines, la película tuvo un presupuesto aproximado de $40 millones, lo cual la sitúa en una producción de nivel medio dentro de Hollywood. Este presupuesto fue destinado principalmente al pago del elenco principal, rodaje en locaciones reales como Nueva York, y al marketing internacional. La estrategia de promoción fue clave, ya que el estudio apostó por resaltar la química entre las protagonistas y el tono cómico de la historia, más que por efectos especiales o elementos técnicos complejos. Esto permitió que la película tuviera un enfoque comercial muy directo hacia el público de comedia romántica. Durante su primer fin de semana en Estados Unidos, la película debutó en el puesto número 1 de taquilla, lo cual fue un logro significativo considerando la competencia de otros estrenos en ese momento. En sus primeros 3 días, logró aproximadamente $24 millones en ingresos domésticos, mostrando una recepción positiva por parte del público general. Este buen inicio se debió en gran parte al atractivo del elenco encabezado por Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton, quienes ya contaban con reconocimiento y popularidad en el género de comedia. A lo largo de su recorrido en salas de cine, la película mantuvo un rendimiento estable, aunque no explosivo. Su éxito se basó más en la constancia que en grandes picos de recaudación. El público objetivo, principalmente femenino y amante de las comedias románticas, ayudó a sostener la película durante varias semanas. En total, la recaudación doméstica en Estados Unidos superó los $80 millones, mientras que la recaudación internacional fue aún mayor, elevando el total mundial a casi $200 millones. Este resultado significa que la película multiplicó varias veces su presupuesto, convirtiéndose en un éxito rentable para el estudio. El rendimiento internacional fue especialmente fuerte en mercados fuera de Estados Unidos, donde las comedias románticas con estrellas conocidas suelen tener buena recepción. Países de Europa, América Latina y Asia contribuyeron significativamente a la recaudación global. La temática ligera, el humor accesible y la historia centrada en relaciones amorosas hicieron que la película fuera fácil de entender y disfrutar, sin necesidad de referencias culturales complejas, lo que favoreció su distribución global. Uno de los factores más importantes del éxito en taquilla fue su estrategia de marketing. El tráiler y los materiales promocionales se centraron en el concepto de mujeres unidas contra un hombre infiel, lo cual generó curiosidad y atrajo a un público amplio. Además, el contraste entre los personajes femeninos y la situación cómica de la venganza ayudó a posicionar la película como una comedia divertida con un toque de empoderamiento. Este enfoque fue clave para diferenciarla de otras comedias románticas tradicionales. Después de su paso por los cines, la película tuvo un lanzamiento importante en formatos de entretenimiento doméstico. El DVD y Blu-ray fueron lanzados a finales de julio de 2014, aproximadamente 3 meses después del estreno en cines. Esta ventana de tiempo era estándar en la industria en ese momento, permitiendo primero la explotación en salas de cine y luego en el mercado doméstico. El lanzamiento físico incluyó versiones estándar y ediciones en alta definición, lo que permitió cubrir diferentes tipos de consumidores. En su edición en Blu-ray, la película ofreció mejoras en calidad de imagen y sonido, presentando una experiencia más nítida en comparación con el DVD. Además, incluyó contenido adicional como escenas eliminadas, tomas falsas y material detrás de cámaras. Este tipo de contenido extra es común en lanzamientos de comedia, ya que el público suele disfrutar de momentos improvisados y errores de grabación del elenco. Estos extras ayudaron a aumentar el valor del producto físico para los fanáticos de la película. En el mercado de medios domésticos, la película también generó ingresos significativos. Las ventas combinadas de DVD y Blu-ray en Estados Unidos alcanzaron varios millones de dólares adicionales, lo que contribuyó a la rentabilidad total del proyecto. Aunque en esa época el mercado físico ya estaba empezando a disminuir debido al crecimiento del streaming, todavía era una fuente importante de ingresos para los estudios de cine. El formato digital también jugó un papel importante en la distribución posterior. La película estuvo disponible en plataformas de compra y alquiler digital,
lo que permitió a los espectadores acceder a ella sin necesidad de soporte físico. Este modelo híbrido de distribución ayudó a maximizar la audiencia y mantener ingresos constantes, incluso después de su paso por cines y tiendas físicas. Otro aspecto relevante del desempeño en medios domésticos es la longevidad del título. Las comedias románticas suelen tener una vida útil más larga en el mercado de entretenimiento en casa, ya que son películas que se pueden ver repetidamente sin perder su atractivo. Esto hizo que la película continuara generando ingresos durante meses, e incluso años después de su estreno inicial. En cuanto a su recepción comercial general, se puede decir que la película fue un éxito sólido y rentable, aunque no un fenómeno cultural. No alcanzó niveles de taquilla comparables con grandes blockbusters, pero dentro de su categoría cumplió y superó expectativas. El equilibrio entre presupuesto moderado y buena recaudación global fue clave para su éxito financiero. Desde una perspectiva de industria, el caso de esta película demuestra cómo las comedias románticas todavía pueden ser rentables cuando combinan un elenco popular, una premisa sencilla y una campaña de marketing efectiva. El hecho de que lograra liderar la taquilla en su primer fin de semana también muestra que el público sigue interesado en este tipo de historias cuando están bien posicionadas. En conclusión, The Other Woman tuvo un desempeño comercial muy positivo, tanto en cines como en el mercado de entretenimiento doméstico. Con una recaudación global cercana a los $200 millones y buenas ventas en DVD, Blu-ray y plataformas digitales, la película se consolidó como un éxito rentable para el estudio. La película The Other Woman es una comedia romántica que ha generado opiniones divididas entre el público y la crítica. Como ocurre con muchas películas del género, su valor no está en la complejidad narrativa o en la innovación cinematográfica, sino en su capacidad para entretener y conectar con una audiencia que busca humor ligero y una historia fácil de seguir. A continuación, se presenta un análisis detallado de los puntos positivos y negativos de la película, explorando tanto sus aciertos como sus debilidades desde diferentes perspectivas. Uno de los puntos positivos más destacados de la película es la química entre las tres protagonistas principales, interpretadas por Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton. La interacción entre ellas es uno de los pilares fundamentales de la historia. Cada una aporta una personalidad distinta, una mujer independiente y segura, una esposa emocionalmente vulnerable y una joven despreocupada. Esta diversidad crea situaciones cómicas constantes y momentos de unión que sostienen gran parte del atractivo del film. La dinámica entre ellas es creíble dentro del tono de comedia, y su evolución de desconocidas a amigas añade un elemento emocional positivo. Otro aspecto positivo importante es el tono ligero y accesible de la película. No intenta ser un drama profundo ni una historia compleja, lo que la hace fácil de ver y comprender para un público amplio. La narrativa fluye sin complicaciones, con escenas diseñadas para entretener más que para generar reflexión profunda. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan una película relajada, sin carga emocional excesiva ni tramas difíciles de seguir. El ritmo constante evita momentos aburridos y mantiene el interés del espectador durante toda la duración. También es positivo el mensaje de empoderamiento femenino que se desarrolla a lo largo de la historia. Aunque se presenta de forma simplificada, la película muestra cómo tres mujeres que han sido engañadas por el mismo hombre logran unirse, apoyarse y recuperar el control de sus vidas. Este enfoque transmite una idea de solidaridad y crecimiento personal. Cada personaje atraviesa un proceso de transformación, pasando de la traición y el dolor hacia la independencia emocional y la confianza en sí mismas. La actuación de Cameron Diaz también es un punto fuerte. Su personaje aporta carisma, humor y equilibrio emocional. Su interpretación combina comedia con momentos de vulnerabilidad, lo que hace que su personaje sea más humano y cercano. Por su parte, Leslie Mann ofrece una actuación muy expresiva, basada en reacciones exageradas pero efectivas dentro del género. Su personaje aporta gran parte del humor físico de la película. Kate Upton complementa el trío con una actuación más ligera, pero funcional dentro del tono general. Otro punto positivo es el ritmo narrativo. La película avanza de forma constante, sin detenerse demasiado en subtramas complejas. Esto ayuda a mantener la atención del espectador y hace que la historia sea fácil de seguir. Las escenas están diseñadas para conectar rápidamente unas con otras, lo que refuerza el carácter de comedia ligera. Además, la estructura de la película está bien organizada.
con una progresión clara desde el descubrimiento de la traición hasta la venganza final y la resolución emocional. La comedia es otro elemento positivo, especialmente en las situaciones derivadas de los intentos de venganza de las protagonistas. Muchas escenas están basadas en malentendidos, reacciones exageradas y situaciones incómodas que generan humor. Aunque no todos los chistes funcionan para todos los públicos, la película logra mantener un tono general divertido que cumple su objetivo principal. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos importantes. Uno de los más evidentes es la falta de profundidad en la historia. La trama es bastante predecible y sigue una estructura muy típica dentro del género de comedia romántica. Desde el inicio, el espectador puede anticipar gran parte de los acontecimientos, lo que reduce el impacto de la narrativa. No hay giros argumentales realmente sorprendentes ni desarrollo complejo de la historia. Otro punto negativo es la construcción del personaje masculino, interpretado por Nikolaj Coster-Waldau. Aunque su papel es central en la historia, su personaje está bastante simplificado. Es presentado principalmente como un hombre infiel y manipulador, sin una exploración profunda de sus motivaciones o personalidad. Esto lo convierte más en un antagonista funcional que en un personaje realista. La falta de complejidad en su papel hace que el conflicto sea más superficial. También es criticable el uso de estereotipos dentro de la película. Cada personaje femenino representa un arquetipo bastante clásico: la mujer profesional, la esposa engañada y la joven atractiva e independiente. Aunque estos roles funcionan dentro de la comedia, limitan la originalidad de la historia. La película no intenta romper con estos estereotipos, sino que los utiliza como base para el humor y la dinámica entre personajes. Otro aspecto negativo es que el humor puede resultar repetitivo o demasiado dependiente de reacciones exageradas. Algunas escenas se basan en gritos, caídas o situaciones demasiado forzadas, lo que puede no ser del agrado de todos los espectadores. Este tipo de comedia física funciona en ciertos momentos, pero en otros puede sentirse poco natural o excesiva. La película también tiene limitaciones en el desarrollo emocional de los personajes. Aunque se muestra una evolución desde la traición hacia la amistad, este proceso ocurre de manera bastante rápida y simplificada. No se exploran en profundidad las emociones complejas que surgirían en una situación real de infidelidad múltiple. Esto hace que la resolución emocional se sienta algo superficial. Otro punto negativo es la falta de equilibrio entre comedia y drama. En algunos momentos, la película intenta introducir escenas emocionales serias, pero estas se resuelven rápidamente con humor, lo que reduce su impacto. Esto puede generar una sensación de inconsistencia tonal, donde no está del todo claro si la película quiere ser una comedia pura o una historia con mayor carga emocional. Además, algunos personajes secundarios están poco desarrollados y solo cumplen funciones básicas dentro de la historia. Esto limita el potencial del mundo narrativo y hace que la película se centre exclusivamente en el trío principal, dejando otros elementos sin explorar. En cuanto a la producción, aunque es competente, no destaca especialmente en aspectos técnicos. La dirección es funcional, pero no especialmente creativa, y la cinematografía cumple sin aportar una identidad visual fuerte. Esto no es necesariamente un problema grave en una comedia romántica, pero sí contribuye a que la película no sea particularmente memorable desde el punto de vista cinematográfico. A pesar de estos puntos negativos, es importante entender que la película no pretende ser una obra profunda o innovadora. Su objetivo es entretener, y en ese sentido, logra cumplir con su función. Sin embargo, quienes buscan una historia más elaborada o emocionalmente compleja, pueden encontrarla insuficiente. En conclusión, The Other Woman es una película que destaca principalmente por su elenco femenino, su tono ligero y su enfoque en la amistad y la venganza como forma de empoderamiento. Sus puntos positivos incluyen la química entre las protagonistas, el ritmo ágil y el humor accesible. Por otro lado, sus puntos negativos incluyen la falta de profundidad narrativa, el uso de estereotipos y un desarrollo emocional simplificado. Es una película que funciona bien como entretenimiento ligero, pero que no busca ni logra ser una obra compleja o innovadora dentro del género. La película, The Other Woman, fue dirigida por Nick Cassavetes, un cineasta estadounidense conocido por su trabajo en dramas románticos y películas centradas en relaciones humanas intensas. Además de la dirección, el guión fue escrito por Melissa Stack, quien realizó su debut como guionista de largometraje con esta producción.
La combinación de un director con experiencia en emociones románticas y una guionista nueva con una visión fresca contribuyó a crear una comedia que mezcla humor, conflicto emocional y situaciones de venganza con un estilo accesible para el público general. Nick Cassavetes es un director con una trayectoria que se ha caracterizado por explorar las emociones humanas en relaciones amorosas y familiares. Antes de esta película, ya había trabajado en títulos conocidos dentro del drama romántico, lo que influyó en la forma en que aborda la historia de The Other Woman. Su estilo suele centrarse en los personajes y sus emociones, más que en la acción o los efectos visuales, y esto se refleja claramente en la película. Aunque el tono aquí es más cómico y ligero que en sus trabajos anteriores, su enfoque sigue estando en las relaciones personales y en los conflictos emocionales entre los personajes. En esta película, Cassavetes toma una historia de infidelidad y la convierte en una comedia de empoderamiento femenino. Su dirección busca equilibrar el humor con momentos de vulnerabilidad emocional, especialmente en las escenas donde las protagonistas descubren la traición y comienzan a unirse. El director utiliza la comedia como herramienta para suavizar un tema que, en la vida real, es bastante doloroso, y lo transforma en una narrativa más ligera y accesible. Este enfoque permite que la película funcione como entretenimiento, aunque a veces sacrifica profundidad dramática en favor del humor. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Nick Cassavetes en esta película es la gestión del tono. Mantener una comedia sobre infidelidad sin caer en lo demasiado dramático o lo excesivamente superficial es un desafío, y Cassavetes opta por un estilo bastante directo y comercial. Las escenas están diseñadas para ser rápidas, dinámicas y centradas en las interacciones entre personajes, especialmente entre las tres protagonistas. Su dirección prioriza la química del elenco sobre la complejidad visual o narrativa. Por otro lado, Melissa Stack es la responsable del guión, y esta película fue su primera gran oportunidad en la industria del cine. Su escritura se basa en una premisa sencilla pero efectiva. Tres mujeres descubren que están involucradas con el mismo hombre y deciden unirse para vengarse. A partir de esta idea central, desarrolla una historia que mezcla comedia, drama ligero y elementos de amistad femenina. El guión está estructurado de forma clásica dentro del género de comedia romántica, con una introducción clara, un conflicto central basado en la traición y una resolución enfocada en el crecimiento personal de las protagonistas. El estilo de escritura de Melissa Stack se caracteriza por diálogos rápidos, situaciones cómicas basadas en malentendidos y una fuerte dependencia de las reacciones emocionales de los personajes. El guión no busca ser complejo ni innovador en términos narrativos, sino accesible y entretenido para un público amplio. Esto se refleja en la estructura predecible de la historia, donde los eventos siguen un patrón bastante clásico dentro de las comedias románticas de Hollywood. Un elemento importante del guión es la construcción del trío protagonista. Stack diseña tres personajes femeninos con personalidades claramente diferenciadas. Una mujer profesional e independiente, una esposa emocionalmente vulnerable y una joven más libre y despreocupada. Esta diversidad permite generar conflicto, humor y evolución emocional dentro del grupo. Aunque estos arquetipos pueden parecer estereotipados, funcionan bien dentro del tono de la película, ya que facilitan la interacción y el contraste entre personajes. En el guión de Melissa Stack también se observa un enfoque en el empoderamiento femenino como tema central. La historia no solo trata sobre la infidelidad de un hombre, sino también sobre cómo tres mujeres transforman una experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento personal. A lo largo del guión, las protagonistas pasan de ser víctimas individuales a formar una alianza basada en la solidaridad y la amistad. Este desarrollo está claramente estructurado en los actos de la película, donde el conflicto inicial da paso a la cooperación y finalmente a la venganza. Sin embargo, el guión también presenta ciertas limitaciones. Uno de los principales puntos débiles es la falta de profundidad en los personajes secundarios, especialmente en el personaje masculino interpretado por Nikolai Coster-Waldau. Aunque es el eje del conflicto, su desarrollo psicológico es bastante limitado. El guión lo presenta principalmente como un hombre manipulador y egoísta, sin explorar demasiado sus motivaciones internas. Esto hace que el conflicto sea más funcional que emocionalmente complejo. Otro aspecto del guión es su dependencia del humor físico y situacional. Muchas de las escenas cómicas están basadas en reacciones exageradas, accidentes o situaciones incómodas. Este tipo de comedia es efectiva dentro del género, pero puede resultar repetitiva si no se equilibra con humor más inteligente o diálogos más elaborados.
El guión apuesta por un estilo accesible, pensado para un público amplio que busca entretenimiento ligero. La colaboración entre Nick Cassavetes y Melissa Stack es fundamental para el resultado final de la película. Mientras el guión proporciona una base estructurada y centrada en la comedia, la dirección de Cassavetes aporta el ritmo y la interpretación emocional. El director trabaja mucho con los actores para potenciar la química entre ellos, algo esencial en una película donde la dinámica entre personajes es el principal atractivo. Cassavetes también adapta el guión para mantener un ritmo cinematográfico fluido. En comedias como esta, el timing es crucial, y la dirección ayuda a que los diálogos y las situaciones cómicas se sientan naturales y no forzadas. Además, su experiencia en dramas románticos le permite añadir pequeños momentos de sensibilidad emocional que equilibran el tono general de la película. Por su parte, el guión de Melissa Stack logra establecer una narrativa clara y directa, sin complicaciones innecesarias. Esto hace que la película sea fácil de seguir y accesible para todo tipo de audiencia. Sin embargo, esta simplicidad también limita su profundidad, ya que no explora en detalle temas como la psicología de la infidelidad o las consecuencias emocionales a largo plazo. Otro punto importante es cómo el guión estructura la evolución de las protagonistas. Al inicio, cada mujer vive la traición de forma individual, pero a medida que avanza la historia, el guión las une en una relación de apoyo mutuo. Este arco narrativo es uno de los elementos más sólidos de la película, ya que permite un desarrollo emocional progresivo y coherente dentro del tono de comedia. La dirección de Nick Cassavetes también influye en la forma en que se presentan los escenarios y las situaciones. Aunque no es una película visualmente compleja, utiliza locaciones reales y una puesta en escena sencilla para mantener el foco en los personajes. Esto refuerza la idea de que la historia está impulsada por las relaciones humanas más que por elementos técnicos o espectaculares. En conjunto, el trabajo de dirección y escritura en The Other Woman es funcional y orientado al entretenimiento. Nick Cassavetes aporta experiencia en la dirección de emociones y relaciones, mientras que Melissa Stack ofrece una historia clara, directa y diseñada para el público de comedia romántica. Aunque no se trata de una obra innovadora ni profundamente compleja, la combinación de ambos logra un producto coherente, entretenido y fácil de disfrutar. En conclusión, el director y la guionista juegan roles complementarios en la creación de esta película. La dirección de Cassavetes asegura que la historia mantenga ritmo, química y emoción, mientras que el guión de Stack proporciona una base sólida de comedia y conflicto. Juntos construyen una película que no busca reinventar el género, sino ofrecer una experiencia ligera, divertida y centrada en la dinámica entre personajes y en el tema del empoderamiento femenino a través de la amistad y la venganza. Sin embargo, el trabajo musical cumple una función muy importante dentro de la narrativa: acompañar el tono de comedia, reforzar las emociones de las protagonistas y dar fluidez a las transiciones entre escenas. La música en este tipo de comedia romántica está diseñada principalmente para apoyar la historia sin distraer al espectador, creando una atmósfera ligera, moderna y accesible. La banda sonora de la película fue compuesta por Aaron Sigman, un compositor estadounidense conocido por su trabajo en películas de drama y comedia romántica. Su estilo musical se caracteriza por crear melodías emocionales, suaves y muy orientadas a reforzar los sentimientos de los personajes. En esta película, Sigman adapta su estilo para encajar con un tono más cómico y energético, utilizando una mezcla de música orquestal ligera, temas contemporáneos y piezas rítmicas que acompañan las situaciones de humor y venganza. El trabajo de Aaron Sigman en esta película no busca sobresalir por encima de la narrativa, sino integrarse de manera natural en cada escena. En los momentos cómicos, la música utiliza ritmos rápidos, ligeros y juguetones que refuerzan la sensación de caos o sorpresa. En cambio, en escenas más emocionales, la banda sonora se vuelve más suave, con piano y cuerdas que acompañan la vulnerabilidad de los personajes, especialmente cuando las protagonistas descubren la traición de Mark. Uno de los aspectos más importantes del BGM en esta película es su capacidad para marcar el tono emocional de cada escena sin ser invasivo. Por ejemplo, en las primeras partes de la historia, cuando Carly tiene una relación aparentemente perfecta con Mark, la música es cálida, romántica y ligera, reflejando la ilusión del amor. Sin embargo, cuando se revela la infidelidad, la música cambia a tonos más tensos y melancólicos, ayudando a transmitir el impacto emocional del momento. El uso de la música en la película
también es fundamental para la comedia. En muchas escenas donde las protagonistas intentan espiar, planear o ejecutar sus ideas de venganza, la banda sonora se vuelve más dinámica y juguetona. Este tipo de música ayuda a crear una sensación de ritmo rápido y energía, haciendo que las escenas cómicas se sientan más vivas y entretenidas. La música actúa casi como un personaje invisible que guía las emociones del espectador. Otro elemento importante del trabajo de Aaron Sigman es el uso de temas recurrentes asociados a los personajes principales. Aunque no se trata de leitmotivs muy complejos como en películas de fantasía o acción, sí existen pequeñas variaciones musicales que acompañan a las protagonistas a lo largo de la historia. Estos temas ayudan a reforzar la identidad emocional de cada personaje y a dar cohesión a la narrativa. Además de la música original, la película también utiliza una selección de canciones comerciales contemporáneas que complementan el tono moderno de la historia. Estas canciones suelen aparecer en escenas de transición, fiestas o momentos de empoderamiento femenino. El uso de música popular ayuda a conectar la película con un público más amplio y le da una sensación más actual y juvenil. Este tipo de selección musical es común en comedias románticas modernas, donde el soundtrack también funciona como herramienta de marketing. El equilibrio entre la banda sonora original de Aaron Sigman y las canciones licenciadas es uno de los puntos clave del diseño musical de la película. Mientras la música original se encarga de la emoción interna de los personajes, las canciones comerciales aportan energía externa y contexto cultural. Esta combinación crea una experiencia auditiva variada que acompaña bien el ritmo de la historia. En las escenas de transformación de las protagonistas, la música juega un papel especialmente importante. A medida que Carly, Kate y Amber pasan de ser mujeres heridas por la traición a convertirse en un equipo unido, la música se vuelve más optimista y enérgica. Este cambio musical refleja su evolución emocional y ayuda al espectador a percibir el crecimiento de los personajes sin necesidad de diálogos explicativos. El trabajo de Aaron Sigman también se destaca en la forma en que maneja la transición entre comedia y drama. Uno de los desafíos de la película es mantener un tono coherente a pesar de pasar constantemente de momentos emocionales a escenas humorísticas. La música actúa como puente entre estos cambios, suavizando las transiciones y evitando que la película se sienta abrupta o inconsistente. En las escenas más dramáticas, especialmente aquellas donde las protagonistas enfrentan la realidad de la infidelidad, la banda sonora utiliza instrumentos más suaves y tonos más profundos. El piano y las cuerdas se utilizan para transmitir tristeza, confusión y decepción. Sin embargo, estas emociones nunca se vuelven demasiado pesadas, ya que la música siempre mantiene un equilibrio que encaja con el tono general de comedia ligera de la película. El diseño sonoro combinado con la música también es importante en las escenas de venganza. Cuando las protagonistas comienzan a planear y ejecutar sus estrategias contra Mark, la música adopta un estilo más rítmico y casi juguetón, como si fuera una misión cómica. Este enfoque ayuda a transformar situaciones potencialmente tensas en momentos entretenidos y dinámicos, manteniendo el espíritu de comedia. Otro aspecto relevante es cómo la música ayuda a construir la identidad de la película como una comedia romántica moderna. En lugar de utilizar una banda sonora clásica o demasiado sentimental, Aaron Sigman opta por un estilo más ligero y contemporáneo, que se adapta mejor a la energía de las protagonistas y al tono irreverente de la historia. Esto hace que la película se sienta más actual y accesible para el público joven. El uso del silencio también es una herramienta importante dentro del diseño musical. En algunos momentos clave, la música se reduce o desaparece por completo para permitir que las emociones de los personajes tengan más impacto. Estos momentos de silencio, o casi silencio, ayudan a enfatizar la actuación de los actores, especialmente en escenas de descubrimiento o confrontación emocional. En términos generales, la banda sonora de la película no busca ser protagonista, sino un soporte narrativo constante. Su función principal es acompañar, guiar y reforzar las emociones sin distraer del desarrollo de la historia. Este enfoque es típico en comedias románticas, donde el objetivo principal es mantener el equilibrio entre humor, romance y drama ligero. El final de la película, The Other Woman, representa el cierre emocional y narrativo de la historia de tres mujeres que comienzan como víctimas de la misma traición y terminan como un equipo unido que recupera el control de sus vidas. El desenlace no se basa únicamente en la venganza contra el hombre infiel,
sino también en la transformación personal de cada protagonista. A lo largo del clímax final, la película combina comedia, confrontación y liberación emocional para cerrar los conflictos principales de manera satisfactoria dentro de su tono ligero. En la parte final de la historia, las tres protagonistas, Carly, Kate y Amber, han logrado descubrir completamente el alcance de las mentiras de Mark. No solo han confirmado la infidelidad múltiple, sino también sus prácticas deshonestas en el ámbito profesional. Este descubrimiento es clave porque cambia la motivación del grupo. Ya no se trata solo de dolor emocional, sino también de justicia y consecuencias por sus acciones. A partir de este punto, el objetivo se convierte en exponer públicamente a Mark y hacer que enfrente las repercusiones de su comportamiento. El clímax ocurre durante un evento social importante, donde Mark se encuentra en una posición de aparente éxito y control. Está rodeado de colegas, inversores y personas que lo admiran, lo que refuerza la imagen que ha construido cuidadosamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, las tres mujeres han preparado un plan para destruir esa fachada. Este evento es el escenario perfecto para la confrontación final, ya que permite que la verdad salga a la luz frente a todas las personas que él ha engañado. Durante este evento, las protagonistas ejecutan su plan de forma coordinada. Cada una tiene un papel específico basado en sus habilidades y experiencias. Carly utiliza su inteligencia y conocimiento profesional para exponer irregularidades relacionadas con el trabajo de Mark. Kate aporta información personal y emocional que revela la doble vida que él ha mantenido durante años. Amber, con su carácter más impulsivo y estratégico, ayuda a crear situaciones que impiden que Mark pueda controlar la narrativa o escapar de la situación. Esta cooperación refleja el crecimiento de su amistad y su evolución como equipo. A medida que el plan se desarrolla, la tensión aumenta en la escena. Mark comienza a perder el control de su imagen pública, mientras diferentes piezas de su vida oculta se revelan una tras otra. La película utiliza este momento para combinar comedia y drama, ya que las reacciones de los invitados al evento oscilan entre la sorpresa, el desconcierto y la incomodidad. El tono sigue siendo ligero, pero el impacto emocional para los personajes es significativo. Uno de los momentos más importantes del final es la confrontación directa entre las tres mujeres y Mark. En esta escena, cada una expresa su dolor y frustración de manera diferente. Kate enfrenta a su esposo desde el punto de vista de la esposa traicionada que ha vivido años en una mentira. Carly lo confronta como la mujer que fue engañada emocionalmente y utilizada sin saber la verdad. Amber, por su parte, representa la independencia y la decepción de alguien que no estaba dispuesta a ser manipulada. Estas tres perspectivas se unen en un mismo momento de liberación emocional. El discurso de las protagonistas no solo busca humillar a Mark, sino también recuperar su dignidad personal. Es un momento en el que dejan de ser víctimas y se convierten en agentes activos de su propia historia. La película enfatiza la idea de que la traición no las define, sino que su respuesta a ella es lo que realmente importa. Este cambio es fundamental para el mensaje final del film. Mark, por su parte, intenta defenderse y mantener su imagen, pero poco a poco su fachada se desmorona. La película no lo presenta como un personaje completamente poderoso en este punto, sino como alguien atrapado en sus propias mentiras. Su incapacidad para justificar sus acciones refuerza la idea de que su comportamiento ha sido insostenible desde el principio. Finalmente, queda expuesto ante todos, perdiendo tanto su reputación profesional como su credibilidad personal. Después de la confrontación pública, la película muestra las consecuencias emocionales del conflicto. Las tres mujeres, aunque satisfechas con el resultado, también procesan lo que han vivido. No se trata solo de venganza, sino de cierre emocional. Cada una de ellas ha cambiado a lo largo de la historia, y el final refleja ese crecimiento. Carly se muestra más abierta emocionalmente y menos cínica respecto a las relaciones. Kate comienza a recuperar su independencia después de años de dependencia emocional. Amber reafirma su libertad y su decisión de no dejarse manipular en el futuro. El final también se centra en la consolidación de la amistad entre las protagonistas. Lo que comenzó como una relación basada en la traición compartida, se convierte en un vínculo genuino de apoyo mutuo. La película enfatiza que, aunque su conexión surgió de una situación negativa, lo que construyeron juntas es real y significativo. Esta amistad se presenta como uno de los resultados más importantes de toda la experiencia. En los momentos finales, la historia reduce el nivel de conflicto y se enfoca en la vida después del caos.
Las protagonistas comienzan a mirar hacia adelante, dejando atrás la figura de Mark y todo lo que representaba. Este cierre simbólico es importante porque muestra que la película no trata solo sobre venganza, sino sobre superación personal. El pasado queda atrás y las mujeres avanzan hacia una etapa más positiva de sus vidas. El tono del final es claramente optimista. No hay un desenlace trágico ni consecuencias negativas para las protagonistas. En cambio, se presenta una sensación de justicia emocional, donde el equilibrio se restaura. El hombre que causó el conflicto enfrenta las consecuencias de sus acciones, mientras que las mujeres encuentran una nueva fortaleza interna. Este tipo de final es típico en comedias románticas, donde el objetivo es dejar al espectador con una sensación positiva. Un elemento importante del cierre es la forma en que la película maneja el concepto de empoderamiento femenino. El final refuerza la idea de que las mujeres no solo sobreviven a la traición, sino que también pueden transformarla en una oportunidad de crecimiento. La unión entre ellas es la clave de su éxito, lo que transmite un mensaje de solidaridad y apoyo mutuo frente a situaciones difíciles. También es significativo que el final no se centre en una relación romántica tradicional para las protagonistas. En lugar de terminar con una historia de amor convencional, la película prioriza la amistad y la independencia emocional. Esto refuerza la idea de que la felicidad no depende necesariamente de una pareja romántica, sino del crecimiento personal y las relaciones saludables. El desenlace deja claro que cada personaje ha encontrado su propio camino. Carly está lista para reconstruir su vida amorosa desde una perspectiva más madura. Kate ha recuperado su autonomía y comienza a redescubrir quién es fuera de su matrimonio. Amber reafirma su independencia y su enfoque en sí misma. Estas resoluciones individuales completan el arco narrativo de cada protagonista. En conclusión, el final de The Other Woman combina venganza, comedia y crecimiento emocional para cerrar la historia de manera satisfactoria dentro de su género. La confrontación pública con Mark sirve como punto culminante, pero el verdadero cierre está en la transformación de las protagonistas y en la amistad que construyen entre ellas. El mensaje final es claro: la traición puede ser dolorosa, pero también puede convertirse en una oportunidad para fortalecerse, unirse y comenzar una nueva etapa de vida con más confianza y libertad. La película The Other Woman es una comedia romántica que, más allá de su historia principal de infidelidad y venganza, tiene varios aspectos adicionales que ayudan a entender por qué se convirtió en una película popular dentro de su género. Aunque muchas de sus características ya se han analizado, como la trama, los personajes o el final, todavía hay elementos interesantes como su producción, su recepción cultural, su mensaje social y su impacto dentro del cine de comedia moderna que vale la pena explorar en profundidad. Uno de los aspectos más importantes adicionales de esta película es su enfoque en el concepto de la sororidad, es decir, la unión entre mujeres frente a una experiencia común. Aunque la historia comienza con una situación negativa, 3 mujeres engañadas por el mismo hombre, el desarrollo del guión transforma esa situación en una narrativa de apoyo mutuo. Este elemento no siempre se encuentra desarrollado de manera profunda en comedias románticas tradicionales, ya que muchas veces las mujeres son presentadas como rivales entre sí. En cambio, esta película invierte ese enfoque y muestra cómo la cooperación puede surgir incluso en circunstancias de traición. Otro punto interesante es la forma en que la película construye el humor a partir de situaciones cotidianas exageradas. A diferencia de comedias basadas en eventos fantásticos o absurdos, aquí el humor surge de problemas muy reales como las relaciones amorosas, los malentendidos y las reacciones emocionales intensas. Este tipo de comedia es accesible para un público amplio porque no depende de elementos complejos, sino de experiencias humanas comunes, llevadas al extremo. El trabajo del elenco también aporta un valor adicional a la película. La interacción entre Cameron Díaz, Leslie Mann y Kate Upton es uno de los pilares del film. Cada una representa un tipo diferente de mujer moderna, lo que permite que diferentes espectadoras puedan identificarse con al menos uno de los personajes. Esta diversidad de personalidades dentro del grupo es lo que hace que su dinámica funcione tan bien en pantalla. La película también refleja ciertos aspectos de la cultura contemporánea sobre las relaciones amorosas. En particular, muestra cómo la infidelidad puede afectar no solo a una persona, sino a múltiples individuos conectados por una misma mentira. Esto genera una reflexión indirecta sobre la confianza en las relaciones modernas
y cómo la comunicación y la honestidad siguen siendo fundamentales. Aunque la película trata este tema desde un enfoque cómico, el fondo del mensaje tiene una base emocional real. En cuanto a la construcción del personaje masculino, interpretado por Nikolai Coster-Waldau, también hay un elemento interesante, más allá de la historia básica. Su personaje representa una figura de encanto superficial que oculta una vida doble. Esto permite explorar el tema de las apariencias en las relaciones modernas, donde alguien puede parecer perfecto desde fuera, mientras es completamente diferente en privado. Aunque el guión no profundiza demasiado en su psicología, su función simbólica dentro de la historia es clara. Otro aspecto adicional importante es la representación del crecimiento personal. Cada una de las protagonistas atraviesa una transformación significativa. Carly aprende a bajar su control emocional y confiar más en los demás. Kate descubre su independencia después de años de dependencia emocional. Amber refuerza su identidad como mujer libre y autosuficiente. Este proceso de evolución personal es uno de los elementos más positivos de la película, ya que no se centra solo en la venganza, sino también en el desarrollo individual. La dirección de Nick Cassavetes también aporta elementos interesantes al estilo general de la película. Aunque es conocido por dramas románticos más serios, aquí adapta su estilo para una comedia ligera. Esto se nota en la forma en que maneja las emociones, permitiendo que las escenas dramáticas no se vuelvan demasiado pesadas y que las escenas cómicas mantengan un ritmo constante. Su enfoque ayuda a que la película tenga un equilibrio entre emoción y entretenimiento. Por otro lado, el guión de Melissa Stack tiene una estructura bastante clásica, pero efectiva. Utiliza una narrativa lineal, donde el conflicto principal se establece rápidamente y se desarrolla sin demasiadas subtramas. Esto hace que la película sea fácil de seguir y accesible para todo tipo de público. Aunque algunos críticos podrían considerar esto como falta de complejidad, también es una de las razones por las que la película funciona como entretenimiento ligero. Otro elemento adicional interesante es el diseño de producción. La película utiliza locaciones reales, especialmente en ambientes urbanos modernos, lo que le da una sensación de realismo visual. Los espacios como oficinas, apartamentos y restaurantes están diseñados para reflejar un estilo de vida contemporáneo y elegante. Esto ayuda a que el espectador se sienta dentro de un mundo reconocible y cercano. El vestuario también juega un papel importante en la construcción de los personajes. Cada protagonista tiene un estilo visual que refleja su personalidad. Carly utiliza ropa elegante y profesional, mostrando su identidad como abogada exitosa. Kate tiene un estilo más tradicional y doméstico, reflejando su papel como esposa dedicada. Amber tiene un estilo más relajado y moderno, representando su independencia. Estos detalles visuales ayudan a reforzar la narrativa sin necesidad de explicaciones adicionales. Otro aspecto relevante es la recepción del público. Aunque la película recibió críticas mixtas por su simplicidad narrativa, tuvo una buena aceptación entre los espectadores generales. Muchas personas disfrutaron del tono ligero, la comedia accesible y la dinámica entre las protagonistas. Esto demuestra que no todas las películas necesitan ser complejas para tener éxito. A veces, una historia sencilla, bien ejecutada, puede conectar con una audiencia amplia. La película también tiene un valor dentro del género de comedia romántica moderna. En una época donde muchas comedias románticas comenzaron a perder popularidad en cines, esta película logró destacar gracias a su elenco femenino fuerte y su enfoque en la amistad entre mujeres. Esto la diferencia de otras películas del mismo género, que suelen centrarse únicamente en historias de pareja. En términos de mensaje social, la película también puede interpretarse como una crítica ligera a las relaciones basadas en la mentira y la falta de comunicación. Aunque no profundiza de manera seria en este tema, sí muestra las consecuencias emocionales de la infidelidad y cómo puede afectar a varias personas al mismo tiempo. Sin embargo, el enfoque principal sigue siendo el entretenimiento. Otro elemento adicional es el uso del humor físico y situacional. Muchas escenas dependen de reacciones exageradas, caídas, persecuciones o situaciones incómodas. Este tipo de comedia es muy efectiva para el público general, aunque puede no ser del gusto de quienes prefieren humor más sutil o intelectual. Sin embargo, encaja perfectamente con el tono general de la película. En conclusión, The Other Woman es una película que, más allá de su trama básica, ofrece varios elementos adicionales interesantes, como la sororidad, el crecimiento personal, el uso del humor cotidiano
y la representación visual de personajes modernos. Aunque no es una obra compleja ni profundamente innovadora, sí logra construir una experiencia entretenida, accesible y emocionalmente ligera. Su valor está en su simplicidad bien ejecutada y en la forma en que combina comedia, amistad y empoderamiento dentro de una historia fácil de disfrutar. Una de las controversias más comentadas sobre la película se relaciona con su representación del empoderamiento femenino. Aunque la historia presenta a 3 mujeres que se unen para enfrentarse a un hombre infiel, algunas críticas señalaron que el mensaje de empoderamiento es superficial o simplificado. Desde esta perspectiva, la película parece promover la idea de que las mujeres solo encuentran fuerza a través de la venganza contra un hombre, en lugar de enfocarse en su crecimiento personal independiente. Para algunos espectadores, esto contradice el concepto de empoderamiento auténtico, que debería basarse en la autonomía emocional y no en la reacción frente a una traición. Otra controversia importante tiene que ver con la forma en que la película trata la infidelidad. En la historia de The Other Woman, el personaje interpretado por Nikolai Coster-Waldau es presentado casi exclusivamente como un villano manipulador sin redención. Algunas críticas señalaron que esta representación es demasiado simplificada y que reduce un problema complejo como la infidelidad a una caricatura de hombre malo contra mujeres víctimas. Este enfoque puede ser entretenido dentro de una comedia, pero también fue visto como poco realista y emocionalmente superficial por parte de algunos analistas. También se generó debate sobre la construcción de los personajes femeninos interpretados por Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton. Aunque la película intenta mostrar diversidad de personalidades femeninas, algunos críticos argumentaron que los personajes siguen siendo estereotipos clásicos: la mujer exitosa pero emocionalmente fría, la esposa ingenua y dependiente, y la joven atractiva y despreocupada. Esta representación llevó a discusiones sobre si la película realmente empodera a las mujeres o simplemente recicla roles tradicionales dentro de una narrativa moderna. Otra controversia leve surgió en torno al tono del humor. La película utiliza comedia física, exageraciones emocionales y situaciones incómodas para generar risa. Sin embargo, algunos espectadores consideraron que este tipo de humor trivializa una situación seria como la infidelidad. En lugar de explorar el dolor emocional profundo que puede causar una traición, la película convierte muchos de estos momentos en escenas cómicas. Para algunos, esto fue entretenido. Para otros, fue una forma de minimizar un problema emocional complejo. También se discutió el hecho de que la película adopta una perspectiva muy unilateral sobre las relaciones. En la historia, el conflicto se centra en las mujeres que sufren por el mismo hombre, pero no se exploran otras dimensiones del problema, como la comunicación en la pareja, las responsabilidades compartidas o las razones detrás del comportamiento del personaje masculino. Esta falta de equilibrio narrativo llevó a críticas que la describen como una visión simplificada y algo sesgada de las relaciones modernas. En el ámbito del feminismo y la cultura popular, la película generó opiniones divididas. Por un lado, algunos espectadores la vieron como una historia de solidaridad femenina, donde las mujeres dejan de competir entre sí y se unen para superar una situación difícil. Por otro lado, otros argumentaron que esta unión se construye únicamente a través de la venganza hacia un hombre, lo que puede interpretarse como una dependencia narrativa del conflicto masculino para desarrollar a los personajes femeninos. Otra discusión importante se centró en el personaje de Amber, interpretado por Kate Upton. Algunos críticos señalaron que su personaje fue construido de manera superficial en comparación con las otras protagonistas, lo que refuerza la idea de que la película no desarrolla a todos sus personajes femeninos con la misma profundidad. Esto llevó a debates sobre la representación desigual dentro del propio grupo protagonista. También hubo comentarios sobre el marketing de la película. La promoción se centró fuertemente en el concepto de mujeres engañadas que se vengan de un hombre, lo cual atrajo a una gran audiencia, pero también generó expectativas de una comedia más inteligente o más profunda de lo que realmente es. Algunos espectadores sintieron que el marketing exageró el aspecto feminista o empoderador de la historia, cuando en realidad la película se mantiene en un nivel bastante ligero y comercial. En el plano crítico, la película fue acusada de depender demasiado de fórmulas tradicionales de comedia romántica sin intentar innovar dentro del género. Esto generó controversia entre quienes esperaban algo más original o fresco.
especialmente considerando que el elenco era muy popular y atractivo para el público. La falta de riesgos narrativos fue vista como una debilidad creativa. Otra pequeña controversia se relaciona con la edad y representación de los personajes femeninos. Algunas discusiones culturales señalaron que Hollywood suele representar el empoderamiento femenino dentro de ciertos límites de belleza y edad, y esta película no es una excepción. Las protagonistas son todas mujeres atractivas, estilizadas y dentro de estándares tradicionales de Hollywood, lo que llevó a críticas sobre la falta de diversidad real en la representación femenina. También se debatió el mensaje final de la película. Aunque la historia intenta cerrar con un tono positivo, algunos espectadores consideraron que la resolución es demasiado perfecta y poco realista. El hecho de que las protagonistas logren una venganza casi total sin consecuencias negativas significativas fue visto por algunos como una simplificación excesiva de la realidad emocional y social. A pesar de todas estas controversias, es importante señalar que la película no fue objeto de escándalos graves, ni de críticas destructivas a nivel de producción. No hubo problemas legales, conflictos públicos entre el elenco o controversias detrás de cámaras. Las discusiones se mantuvieron principalmente en el terreno de la interpretación cultural y crítica del contenido. En términos generales, la película se encuentra en una zona intermedia entre el entretenimiento ligero y el debate cultural superficial. No es una obra que haya provocado polémicas intensas como otras producciones más provocadoras, pero sí ha generado conversaciones sobre cómo el cine representa las relaciones, el género y la infidelidad dentro de un formato comercial. En conclusión, las controversias de The Other Woman se centran principalmente en su mensaje simplificado, sus estereotipos de personajes, su enfoque del humor sobre la infidelidad y su interpretación del empoderamiento femenino. Aunque estas críticas son válidas desde un punto de vista analítico, la película sigue siendo principalmente una comedia ligera diseñada para entretener, lo que explica por qué muchas de estas controversias no afectaron significativamente su éxito comercial ni su popularidad entre del mejor. Uno de los aspectos adicionales más importantes de la película es su estructura narrativa basada en la transformación emocional de los personajes. La historia no solo trata sobre descubrir una infidelidad, sino sobre cómo tres mujeres pasan de la individualidad al trabajo en equipo. Este tipo de estructura se basa en un arco de ruptura y reconstrucción. Primero se rompe la ilusión de cada personaje respecto a su relación con Mark, y luego se reconstruye su identidad a través de la amistad. Este patrón narrativo es muy común en comedias de empoderamiento, pero aquí se presenta de manera ligera y accesible. Otro elemento interesante es el uso del contraste entre personalidad y entorno. Los personajes de Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton no solo son diferentes entre sí, sino que también están colocados en situaciones que resaltan esas diferencias. Por ejemplo, la abogada profesional vive en un mundo estructurado y moderno. La esposa tradicional está atrapada en un entorno doméstico, y la joven independiente se mueve en espacios más relajados y sociales. Este contraste ayuda a reforzar visualmente la diversidad del grupo. También es interesante observar cómo la película utiliza la comedia como mecanismo de alivio emocional. En lugar de profundizar demasiado en el dolor de la traición, la historia lo convierte en situaciones cómicas que permiten al espectador procesar emociones difíciles de forma ligera. Este enfoque es típico del cine comercial, donde el objetivo principal es el entretenimiento, pero también puede interpretarse como una forma de suavizar temas emocionales complejos. Otro aspecto adicional es la evolución del concepto de enemigo dentro de la historia. Al inicio, las mujeres se perciben entre sí como rivales potenciales, ya que todas están conectadas con el mismo hombre. Sin embargo, con el desarrollo de la trama, el verdadero antagonista se convierte en el personaje interpretado por Nikolai Coster-Waldau. Este cambio de percepción es importante, porque transforma la narrativa de un conflicto entre mujeres a una historia de unión contra una figura manipuladora. La película también puede analizarse desde la perspectiva del cine de consumo rápido. Está diseñada para ser fácil de ver, entender y disfrutar sin necesidad de análisis profundo. Esto se refleja en su estructura lineal, sus diálogos sencillos y su ritmo constante. No hay saltos narrativos complejos ni simbolismos densos, lo que la convierte en una película accesible para un público amplio y global. En términos de estética, la película utiliza una imagen limpia, moderna y brillante. La iluminación es suave,
Los colores son cálidos y los espacios están bien decorados para reflejar un estilo de vida contemporáneo. Este tipo de estética es común en comedias románticas, ya que ayuda a crear una sensación de ligereza visual que complementa el tono de la historia. Otro punto interesante es la forma en que la película representa el mundo profesional y personal de las protagonistas. Aunque Carly es una abogada exitosa, su vida personal es inestable. Kate tiene una vida doméstica aparentemente perfecta, pero emocionalmente vacía. Amber vive con libertad, pero sin compromiso emocional. Estas tres realidades muestran diferentes formas de feminidad moderna, aunque presentadas de manera simplificada. También se puede analizar el uso del ritmo narrativo. La película avanza rápidamente entre descubrimientos, confrontaciones y planes de venganza. Esto mantiene al espectador siempre interesado, pero también reduce el tiempo disponible para desarrollar conflictos emocionales profundos. El ritmo está claramente diseñado para mantener la energía de la comedia sin caer en momentos demasiado lentos. Un aspecto adicional es la manera en que la película maneja el concepto de identidad personal. Cada protagonista comienza la historia definida por su relación con el hombre infiel, pero al final recupera su identidad individual. Este proceso de desconexión emocional es clave para el mensaje de la película. La identidad no debe depender de una relación romántica. La película también se puede comparar con otras comedias románticas modernas, donde el enfoque en la amistad femenina ha ganado más importancia con el tiempo. A diferencia de historias tradicionales centradas únicamente en el romance, aquí la relación principal se desarrolla entre las mujeres. Esto refleja un cambio cultural en el cine, hacia narrativas más inclusivas y centradas en experiencias femeninas compartidas. Otro elemento interesante es el uso del humor basado en la exageración emocional. Las reacciones de Leslie Mann, por ejemplo, están diseñadas para ser intensas y cómicas al mismo tiempo. Este tipo de actuación ayuda a crear momentos memorables, aunque puede parecer poco realista desde una perspectiva más seria. También es importante mencionar cómo la película utiliza la idea de planificación de venganza como elemento narrativo. Las protagonistas no solo reaccionan emocionalmente, sino que organizan estrategias para exponer al antagonista. Esto añade un elemento de dinamismo a la historia y convierte la comedia en algo más estructurado. Otro punto adicional es el papel del entorno urbano moderno. La película se desarrolla en espacios como oficinas, apartamentos elegantes y eventos sociales, lo que refuerza la idea de una vida contemporánea sofisticada. Este tipo de ambientación ayuda a conectar con el público urbano moderno. La película también refleja un mensaje implícito sobre la confianza. A lo largo de la historia, la confianza se rompe repetidamente, no solo entre el hombre y las mujeres, sino también entre las propias protagonistas al inicio. Sin embargo, el desarrollo de la amistad demuestra que la confianza puede reconstruirse en nuevas formas. En términos de impacto cultural, la película no se convirtió en un clásico del género, pero sí dejó una huella como una comedia ligera centrada en mujeres fuertes trabajando juntas. Su éxito comercial demuestra que este tipo de historias tienen una audiencia estable. También se puede analizar cómo la película maneja la figura del hombre perfecto. Al inicio, el personaje interpretado por Nikolaj Coster-Waldau parece ideal, exitoso, atractivo y encantador. Sin embargo, la historia revela que esta imagen es solo una fachada. Esto refuerza el tema de las apariencias engañosas. Otro aspecto adicional es la forma en que la película equilibra el conflicto y la comedia. Incluso en momentos de tensión, siempre hay elementos humorísticos que evitan que la historia se vuelva demasiado pesada. Este equilibrio es clave para su identidad como comedia romántica. Finalmente, la película puede entenderse como una historia de liberación emocional. Cada protagonista comienza atrapada en una situación emocional difícil, pero termina con una mayor claridad sobre su vida y sus relaciones. Este arco emocional es simple pero efectivo.